Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen en este miércoles de las principales noticias acontecidas en esta ciudad de La Romana. Así inició la Semana del Adulto, la Semana del Envejeciente, que tradicionalmente celebra el hogar de anciano Padre Abreu en La Romana, con una Santa Eucaristía presidida por el párroco Jorge Reyes de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en la que invitó a la comunidad romanense a unirse a esta gran celebración. Asimismo pudo destacar que estos envejecientes necesitan el amor, el abrazo, el calor humano de cada ciudadano. Esta celebración se extenderá una semana, en la cual cada institución aporta de sus recursos económicos para que la misma se lleve con gran entusiasmo. Sí, yo soy de lo que creo que nuestros ancianos son la gran reserva de una sociedad, el fundamento, la zapata, porque ellos nos han transmitido las costumbres, los valores que hoy nosotros podemos exhibir y a la vez transmitírselo a la misma sociedad. La Dirección Regional Este de la Policía en esta ciudad informó que ya apresó al supuesto responsable de haber ultimado de una estocada a Alexis François, conocido como Yarey, quien se desempeñaba como vendedor de accesorios para celulares en la avenida Francisco Alberto Caballo de Ño, donde ocurrió el hecho, luego de que la víctima y el victimario sostuvieran una discusión muy acalorada. Alexis François recibió una estocada en el pecho que cobró la vida del mismo y que ya el responsable está siendo investigado en estos precisos momentos. Son de los casos más recientes que se han dado en esta ciudad, los hechos de violencia y enfrentamientos en diferentes sectores. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 39 en La Romana. Para Red de Noticias CDN, le reportó José Báez. Vuelvo con ustedes a los estudios.